Muchas gracias al doctor Ruiz por su excelente presentación y a continuación le doy una calurosa bienvenida al doctor Javier González de Dios, quien es un pediatra nacido en 1961 en Barruelo de Santillán, Palencia, y licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca. Es especialista en pediatría y desde el año 2014 es el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante y escritor de los libros Cine y Pediatría, donde analiza un centenar de películas que sirven de reflexión a profesionales y padres sobre temas de la infancia y la adolescencia. Pero más que eso, el doctor Javier González de Dios, español y gran amigo nuestro y de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quien nos acompaña esta noche con su conferencia de la medicina basada en la evidencia a la medicina apropiada, The Long and Winding Road. Soy el doctor Javier González de Dios, pediatra procedente de Alicante. Mi lugar de trabajo es el Hospital General Universitario de Alicante. Soy profesor de la Universidad Miguel Hernández y en estos momentos vengo a representar de alguna forma al Comité de Trabajo de Pediatría basada en la evidencia de la Asociación Española de Pediatría. Nuestra presentación de hoy lleva por título "De la medicina basada en la evidencia a la medicina apropiada, el largo y sinuoso camino", remedando de alguna forma el título, ese camino de los Beatles en Abbey Road, y de alguna forma también ese camino que hoy hace que regrese a este maravilloso país lleno de color y calor como es Colombia, del que tan buenos recuerdos tengo, por congresos anteriores en que pudimos estar de forma presencial. Tengo que iniciar con la declaración de conflictos de interés, que no tengo ninguno, pero sí tengo de alguna forma que referir que todo lo que aquí venga expuesto procede del aprendizaje y la reflexión durante más de 2 décadas con los amigos del Comité de Trabajo de Pediatría basada en la evidencia. En este sentido, el objetivo general de nuestra presentación será ofrecer elementos clave para sobrevivir a la medicina basada en prueba, mal llamada de la evidencia, y caminar hacia medicina apropiada. Elementos claves que vendrán determinados por 5 momentos on y también luego 5, digamos, situaciones que deberíamos evitar o 5 momentos off. Objetivo general que vendrá complementado con una serie de objetivos específicos, cada uno de los cuales se desarrollarán en estos nuevos apartados, que es el guión que vamos a seguir durante estos 30 minutos de nuestra presentación. Y comenzamos con ese paradigma de la medicina basada en la evidencia, ese breve recuerdo histórico que podríamos iniciarlo allá en el año 1992 con esta publicación de la revista JAMA del grupo Evidence-Based Medicine Working Group, un grupo que, como es bien conocido, pertenece a la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, y que nació alrededor de la relevante figura de David Shackett y su famoso libro traducido a todos los idiomas. Igualmente, ha habido otra universidad, la Universidad de Oxford, y alrededor de un epidemiólogo, en este caso Cochrane, Archie Cochrane, y que creó la bien conocida colaboración Cochrane al respecto. Pero han sido muchas otras las instituciones que de alguna forma a nivel nacional o internacional han servido para caminar hacia ese camino de la medicina basada en la evidencia, ese largo y sinuoso camino. También largo y sinuoso camino ha sido mi llegada hasta aquí, y todo esto empezó hará unos 25 años con la incorporación al Comité de Pediatría basada en la evidencia, que en aquel momento estaba en germen y que lo que pretendía lógicamente era hacer una valoración cualitativa de la ciencia. Producto de esas colaboraciones nació la revista Evidencias en Pediatría y el blog Pediatría basada en pruebas, que muchos de ustedes conocerán. Y gracias a ese camino, que ha sido de eficiencia y efectividad, pero sobre todo de afectividad, hemos obtenido gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Paralelamente a ello, pues han surgido todas nuestras colaboraciones con distintas instituciones y, valga el ejemplo, en las 9 guías de práctica clínica en las que he podido colaborar. Paralelamente a esta valoración cualitativa surgió la valoración cuantitativa, y en este caso con un grupo relacionado con el CSIC y la Universidad de Valencia, y en esos estudios de cienciometría, bibliometría y webmetría
que han dado como producto centenares de artículos y en los últimos años 2 libros al respecto. Y de alguna forma, aunando todo lo anterior, la experiencia adquirida en la última década con el valor docente de la ciencia gracias al honor de codirigir la plataforma de formación de la EP Continuum, y que, inaugurada en el septiembre del 2013, ha tenido un gran número de visitas en usuario y, lógicamente, un gran número de consideraciones al respecto. Pues bien, en base a toda esa experiencia adquirida durante este tiempo, ya hace tiempo que uno se pregunta y nos preguntamos si la medicina basada en pruebas era un nuevo paradigma científico. Y en ese momento se solía comparar el paradigma antiguo al que se le reconocía como medicina autoritaria, donde lo importante era quién decía las cosas, al nuevo paradigma, al actual, en lo que se definía como medicina con autoridad, donde no era tan importante quién lo decía, sino cómo lo decía y por qué lo decía. Y en ese sentido aparece esta clásica definición de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia intenta resolver de la mejor forma posible la ecuación entre lo deseable, lo posible y lo apropiado en un entorno sembrado de incertidumbre, variabilidad en la práctica clínica, sobrecarga de información, aumento de demanda y limitación de recursos. Me parece una gran definición para el medio en el que nos desenvolvemos. Y a nivel epistemológico podríamos hacer desde un punto de vista un antes y un después. El antes sería alrededor de la escuela de Francis Bacon, esa inferencia inductiva que nos lleva a la verificación. Y a partir de la escuela de Karl Popper, ese después, que parte de la contrastación de hipótesis y de la refutación. Ese camino de la medicina basada en la experiencia a la medicina basada en la evidencia, que en realidad es un marco teórico, porque nunca ha habido una separación como tal, pero sí ha habido una predisposición, una preponderancia a que hubiera más experiencia o más evidencia. Y veremos que esto, que está lleno de interrogantes, porque tiene un valor desde el punto de vista docente, sí nos servirá luego para reflexionar en lo que es nuestro mensaje final. Bien, ¿qué es la medicina basada en pruebas? Pues lógicamente ese paradigma que intenta combinar la teoría con la práctica, porque evidentemente partimos de un paciente en el que realizamos una pregunta, intentamos buscar las mejores pruebas científicas en la literatura. Una vez encontradas, realizamos una lectura crítica de esa documentación, una valoración crítica, y en el paso 4 volvemos a nuestro paciente para aplicar lo encontrado e intentar responder a la pregunta. Y todo ello con una adecuación. Intentamos, lógicamente, adecuar la evidencia científica a la práctica clínica. ¿Y todo ello para qué? Pues sencillamente porque la medicina basada en la evidencia pretende aportar más ciencia al arte de la medicina. En este sentido, tenemos que decir que estas son las 5 preguntas o los 5 pasos clave que vamos a conocer y que vamos a estudiar detenidamente a continuación. Pero antes de ello, entremos en la práctica de la pediatría o de cualquier especialidad, y sería algo así como decir bienvenidos a la ciencia de la incertidumbre y al arte de la probabilidad. En este sentido, cuando tomamos decisiones en la práctica clínica, todos tenemos un objetivo, que es conseguir el mejor acto médico. Pero para conseguir ese objetivo nos encontramos con 3 dificultades. La variabilidad en la práctica clínica, porque hay una variabilidad en la práctica clínica que es lícita, que es la que convierte la medicina también en un arte, pero hay una ilícita, que es aquella que nos lleva a decir yo siempre lo he hecho así y no voy a cambiar. Y eso es ilícito. El segundo escollo sería la información biomédica, porque hay un exceso de información en cantidad y también en calidad. Tendríamos que saber diferenciar el grano de la paja. Y en tercer lugar, ese cambio de pensamiento fisiopatológico que debería partir de las facultades de medicina, de un cambio de pensamiento inductivo a uno deductivo. Y todo ello lo realizamos en un entorno de exceso de información científica acuñado bajo el neologismo infoxicación. Pongámonos en un caso clínico. De estos encontraríamos muchos cada día. Imaginamos este paciente de 33 semanas prematuro con una enfermedad de membranas sialinas leves en el que nos planteamos si este anticuerpo monoclonal puede tener como resultado una prevención de la morbimortalidad por bronquiolitis. Fijaros que este es un ejemplo de pregunta clínica estructurada. En el primer párrafo el paciente, en el segundo la intervención o exposición y en el tercero el outcome o variable principal del resultado. Pues bien, cuando hacemos este tipo de pregunta, la hemos hecho muchas veces y en muchos entornos, ¿en dónde busco yo en primer lugar la información para intentar responder
a las dudas en la práctica clínica, como por ejemplo la del caso clínico anterior presentado, nos encontramos que las respuestas vienen a tener este orden. Normalmente, principalmente consultamos a colegas, curiosamente consultamos en Google como si fuéramos familiares o pacientes y en PubMed, que lógicamente es una base de datos libre. Y a continuación, fijaros dónde se encuentran esos recursos asociados a la medicina basada en evidencia. Normalmente no es lo primero que consultamos. Pero si hacemos una segunda pregunta, ¿cuál es el apartado de un artículo científico al que le doy más importancia a la hora de seleccionarlo, o bien para una sesión bibliográfica o, lógicamente, para un estudio? Pues fijaros que en muchas ocasiones la mayor parte responden que lo que más importancia se le da es al resumen y a las conclusiones. Pero fijaros, unas conclusiones maravillosas pueden proceder evidentemente de una metodología incorrecta, porque ese es el apartado principal. Y aquí quería daros la primera clave de esas 5 que vamos a dar, la grandeza de la letra pequeña. ¿Y por qué digo esto? Porque lo más importante de un artículo es su letra pequeña, o al menos lo era antes, cuando precisamente en los artículos originales, material y métodos y resultados iban letra más pequeña. Y curiosamente, estos apartados son la esencia de la MB, sobre todo la esencia de la valoración crítica y de esos 3 puntos que no debemos olvidarnos: validez científica, importancia clínica y aplicabilidad para mi paciente. Bien, vamos a pasar a los 5 pasos o 5 puntos de la MB y empezamos con la pregunta, en búsqueda de esa pregunta clínica estructurada, o lo que bien empieza, porque debemos aprender a formular estas preguntas bien construidas y susceptibles de respuesta. Y para ello tenemos una serie de fundamentos en los que podemos basarnos, porque siempre tendremos dudas, muchas, y cada día si las apuntáramos serían varias. ¿Y por qué? Porque necesitamos respuestas. Primero, por esa variabilidad injustificada ya comentada. Y segundo, por esa inadecuación de la evidencia científica a la práctica clínica habitual. En ese sentido, ¿cuáles son los elementos básicos de una pregunta? Pues probablemente estos 4. El tipo de paciente o problema de interés, la intervención, exposición o prueba a evaluar, la intervención, exposición o prueba a comparar y la variable de medición de resultado o outcome principal. Podría haber una quinta, que sería el tiempo que transcurre para que esto ocurra. Pero bueno, de alguna forma esto nos permite construir la mayoría de las preguntas clínicas estructuradas, como el ejemplo que ahora mismo expongo en pantalla. Bien, y de ahí proceden esos acrónimos, PECOT, PICO o PIO, que de todas formas puede aparecer. Y aquí viene nuestra segunda clave. Coge el pico y la pala, que es un juego de palabras. Es decir, coge el pico, realiza preguntas clínicas estructuradas, porque van a ser esenciales incluso para encontrar las palabras claves para la siguiente fase, que es la búsqueda. La búsqueda en la que hablaremos de fuentes y pirámides. Y este es el poder de Internet. Y su objetivo es realizar, lógicamente, búsquedas eficientes a través de las distintas fuentes de información, que son tan numerosas que evidentemente uno se pregunta ¿por dónde empiezo a buscar? Y esto realmente es una verdadera infoxicación. Por lo tanto, desde el grupo de pediatría basada en la evidencia, ya hace muchas décadas que intentamos clasificar desde el punto de vista docente las fuentes de información en primarias, secundarias y terciarias, siendo las terciarias aquellas asociadas a la medicina basada en evidencia, porque son aquellas en las que la información está digerida, tiene una valoración crítica. Y esto viene en paralelo a esa pirámide del conocimiento de las 6S de Haynes, creada desde la Universidad de McMaster, en la que indica que en la base evidentemente se forma, pero a medida que subimos en escalones nos encontramos menos información, pero más digerida. Evidentemente nada de esto existiría sin los originales publicados en revistas y a partir de ahí vayamos sumando en revistas secundarias, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, etcétera, etcétera. Y así damos unos ejemplos. En la base estarían los estudios, sin duda los artículos originales, los cuales se publican en revistas científicas y estas revistas científicas de alguna forma se vuelcan en repositorios como son las bases de datos. Ejemplos de bases de datos, la más utilizada y conocida PubMed, pero algunas otras en español como IBEX o MEDES. Sinopsis de estudios, sin duda aquí aparecerían las revistas secundarias. El camino de las revistas secundarias probablemente empezó con Evidence-Based Medicine y nosotros ya hace 15 años que comenzamos en pediatría con evidencias en pediatría. El tercer escalón serían las síntesis
donde encontraríamos las revisiones sistemáticas. Hablar de revisiones sistemáticas, lógicamente, es hablar de colaboración Cochrane, si bien todos sabemos que no todas las revisiones sistemáticas están volcadas en este portal. El cuarto escalón serían las sinopsis de síntesis, que serían aquellas revistas secundarias o el proyecto DARE que lo que intenta de alguna forma es hacer valoración crítica de las propias revisiones sistemáticas, porque una revisión sistemática no es buena per se y por tanto también debe valorarse. Fijaros que ya estamos en el quinto escalón, donde están los sumarios o compendios, y aquí encontramos las guías de práctica clínica o los libros y manuales de medicina basada en pruebas. Entendemos sobre todo el principal recurso que sería como el PubMed de las guías de práctica clínica, que es National Guideline Clearinghouse, en español el equivalente es Guía Salud, y existen otros recursos y otros portales como INATA, que sería algo así como el PubMed de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Y hablando de libros con metodología MB, ¿quién no conoce UpToDate? Y estamos en el sexto y último escalón, que son los sistemas. Y aquí, desde un punto de vista docente, podríamos hablar de las bases de datos de MBE, aquellos metabuscadores y, sin duda, cómo no, de Trip Database. Sabéis que Trip Database es un metabuscador que de alguna forma recopila los 5 escalones previos y de alguna forma devuelve la información también con unos escalones de importancia en relación con la evidencia científica. Y normalmente en un color verde aparecen aquellos con mayor nivel de evidencia científica, como son las guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados de calidad. Algunos recursos y metabuscadores equivalentes podrían ser SunSearch o Excelencia Clínica. Bien, lo que proponemos desde el Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia es que iniciamos la búsqueda con fuentes de información terciaria, porque si encontráramos la respuesta sería inmediata y además digerida. Podríamos empezar en esas bases de datos. Si no encontramos la respuesta, continuaríamos con fuentes de información secundaria. Si no encontráramos la respuesta, indagaríamos en las fuentes de información primaria, como serían las revistas o los libros de texto. Y ya si no hubiera respuesta, realizaríamos lo que se denomina una búsqueda salvaje, googlearíamos, que sin duda hoy en día muchas veces se hace al revés y se empieza por Google, que no digo que no tenga importancia, pero desde luego creo que es conveniente empezar así. Y aquí viene nuestra tercera clave. Iniciemos el viaje de búsqueda de información en Trip, como un juego de palabras, y pensemos en verde. De alguna forma es un eslogan que utilizaba una cerveza en su momento y que nos sirve para pensar en ese trip y en esa pirámide de la información en verde que hemos hablado previamente. Pasamos al cuarto paso, que es la valoración, lo que la verdad esconde. Ese eje central de la MB, en lo que tenemos que aprender a juzgar la validez, la importancia y la aplicabilidad. Y es verdad, necesitamos unos mínimos fundamentos teóricos, no muy amplios, pero mínimos. ¿Y por qué es importante la valoración crítica de la literatura? Mirad, porque no es solo todo lo que reluce, porque hay que separar el grano de la paja y porque hay que diferenciar la evidence-based medicine de la evidence-biased medicine. Este juego de palabras luego volveré sobre él. Recursos principales, pues mirad, nuestros fundamentos de MB del grupo de trabajo, o bien las plantillas de lectura crítica de CASPE, o bien esas listas de distribución de Quator, bien sean para ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, guías, y este recurso GATE que luego hablaré brevemente. Por ejemplo, esta es la pantalla de entrada de evidencias en pediatría, al grupo CASPE, la lista de distribución y la de comprobación de ensayos clínicos, etc. Mira, este recurso epidemiológico implica que cualquier diseño científico lo puedo resumir en un triángulo, un círculo y un cuadrado. Y de alguna forma, fijaros lo que ocurre, que ahí vienen representados los 5 elementos de la pregunta clínica estructurada PECOT. Hagamos un ejemplo muy rápido. Este artículo, este ensayo clínico de New England de 12 páginas, lo podría visionar con un triángulo con los participantes, criterios de inclusión y exclusión, método aleatorizado, el grupo de exposición y el grupo de comparación, y la variable principal de resultado con esta tabla 2×2 durante un tiempo de seguimiento de 42 días tras la segunda dosis de vacuna. Fijaros de qué forma tan sencilla, visible y didáctica puedo encontrar con el método GATE cualquier diseño científico. Cuarta clave, por tanto, usemos la vara metodológica, entendiendo como vara el acrónimo de validez, relevancia o importancia y aplicabilidad.
Y esa aplicabilidad, que es la esencia de la evidencia, porque es volver a nuestro paciente, es el objetivo final. He partido de una pregunta de mi paciente y regreso a él, intento contestarla, integrando esa evidencia científica con nuestra práctica clínica y nuestra experiencia. Evidentemente hay una serie de fundamentos para formarse en ello, pero al menos lo que debemos entender en la aplicabilidad es que tenemos que pasar de la validez interna a la validez externa. En la validez interna siempre contestamos a ¿son correctas las conclusiones del estudio para los pacientes que están siendo estudiados? Y eso ya sabéis que se consigue minimizando en lo posible los errores aleatorios y sistemáticos del estudio. Y la validez externa intenta contestar a la pregunta ¿son aplicables las conclusiones del estudio para mis pacientes? Y ya sabéis que cada estudio está condicionado por sus elementos básicos que no son los propios del acrónimo PECOT. Pues bien, 5 conceptos esenciales para aplicabilidad. En medicina basada en la evidencia nos interesa más la diferencia clínicamente importante que la diferencia clínicamente significativa. Por tanto, muera la P, viva el intervalo de confianza. No debemos caer en el fundamentalismo metodológico ni en el autoritarismo dogmático que va de aquella rama galénica de antes a esta posible denominada Oxford-Corraniana. Ojo con ello y luego indagaré sobre lo mismo. Cuarto punto, nada hay menos evidente que la medicina basada en la evidencia. Fijaos que es un anglicismo tremendamente incorrecto, porque algo evidente es que no necesita demostración y precisamente en la medicina basada en pruebas, mal llamada en la evidencia, todo tiene que probarse. Y finalmente, que quienes practicamos de alguna forma o intentamos crear docencia al respecto, no somos una secta y no somos unos frikis alrededor de la medicina basada en la evidencia. Llegamos al quinto y último paso y nos preguntamos, la adecuación es que es una misión imposible porque realmente tenemos que evitar nadar para morir en la playa. Significa un gran esfuerzo para que luego no lo llevemos y no adecuemos la evidencia científica a la práctica clínica. Evidentemente esto es algo que preocupa mucho y fijaros en el modelo actual de toma de decisiones, cualquiera tomamos decisiones con un modelo de 4 círculos y 2 triángulos. Un triángulo eminentemente clínico y un triángulo eminentemente bioético. Los 4 círculos son, un círculo es la evidencia procedente de la investigación, es decir, todo esto de lo que estamos hablando es un círculo y periférico, porque para tomar decisiones tenemos que tener muy en cuenta el estado clínico y circunstancias del paciente, las preferencias y acciones de los pacientes y en nuestro caso como pediatras, de los padres y tutores y lógicamente un círculo que engloba todo lo anterior, que es la experiencia clínica. Pero además, con un triángulo eminentemente clínico, tomamos decisiones en el triángulo beneficios, riesgos y costes, y otro triángulo eminentemente bioético. Los médicos toman decisiones entre el paciente y la industria farmacéutica. Y no debemos olvidar que nos debemos a los pacientes. Si este modelo lo hacemos de forma individual, es el acrónimo MBE, pero si lo hacemos de forma colectiva sería la asistencia sanitaria basada en la evidencia. El ejemplo paradigmático sería el tema de las vacunaciones. Pues bien, llegamos a nuestra quinta y última clave, probablemente un poco exhaustos, pero lo que proponemos es poner un poco de ciencia en el arte de la medicina. Y en ese sentido, a continuación, paso a ese pequeño manual de supervivencia para evitar malos usos y abusos sobre la MBE. Hemos repasado 5 claves que conviene conocer, esos momentos on. Y ahora os propongo que revisemos 5 malos usos que conviene evitar, esos momentos off. En ese sentido, el primero es no usar el nombre de la evidencia en vano. Hay inexactitudes alrededor del nuevo paradigma, tanto a nivel histórico, nadie pensará que esto empezó en el año 1992, por mucho que hayamos referido ese artículo de JAMA. Evidentemente, la historia de la medicina es un continuo. Evidentemente, hay una inexactitud muy grande lingüística con lo de la propia evidencia. Y luego epistemológica, por mucho que dividimos la escuela, evidentemente, en su momento de Bacon y de Karl Popper, la verificación frente a la reputación, evidentemente solamente es desde el punto de vista docente. Siempre hay una continuidad. Por lo tanto, la MBE no es una panacea, solo intenta poner racionalidad y espíritu crítico a la aplicabilidad de la ciencia en nuestra práctica habitual. Segundo mal uso, no caer en el fundamentalismo metodológico. No pensemos que con todos esos recursos que hemos dado, esto es como un libro de cocina donde veo y hago una receta. No, porque entonces caemos en el riesgo de las tribus urbanas que han aparecido y que yo describí hace años,
que están los corranitas, los metanófilos, los aptudatófilos y los casperos, que indica a aquellos que creen que toda la verdad está en esos documentos que de alguna forma refleja estos nombres. Ojo, porque estas tribus urbanas son muy peligrosas, sobre todo cuando uno sale de guardia a las 8 de la mañana. Por esto hablábamos de que hay que evitar caer en el autoritarismo dogmático, ¿vale? Porque esto no es un libro de cocina. Tercer error. Hemos visto que hay vida más allá de PubMed y de Google, y por eso proponemos una escala en 4 puntos de búsqueda de la mejor evidencia científica, y por eso proponemos iniciar el viaje en TRIP y pensar en verde, porque evidentemente tenemos que, lógicamente, utilizar recursos de búsqueda más allá de estos dos que vienen en pantalla. Cuarto mal uso, estar alerta a la evidence bias medicine. Mirar, 3 cosas que no debemos olvidar. Solo tenemos evidencia cuando alguien tiene interés de esa evidencia. La evidencia es mucho más evidente cuando favorece a los intereses comerciales que a los intereses de los pacientes. Y en tercer lugar, la evidencia favorece a los fármacos rentables más que a los cambios de vida y a los fármacos huérfanos. Lo peor que le puede pasar a un medicamento es que sea bueno, bonito, y sobre todo lo peor, que sea barato y a nadie le interese promocionarlo. La Evidence Bias Medicine limita los resultados de la Evidence Based Medicine, por lo tanto, estar muy atento. Y quinto y último punto, bueno, como ejemplo de todo lo anterior, deciros que hay múltiples, evidentemente, publicaciones que valoran los artículos científicos dependiendo de que estén financiados o no por la industria farmacéutica. Y en este sentido, nosotros siempre hacemos un taller de lectura crítica desde hace 2 décadas con este anticuerpo monoclonal bien conocido, del que solo existe un ensayo clínico para prematuros y otro ensayo clínico para cardiópatas. Nosotros ya lo dijimos hace mucho tiempo, cuando hacemos lectura crítica, en el grupo de intervención mueren más pacientes y aquellos que ingresan están más graves. Sin embargo, se vendió de otra forma muy diferente y ha tenido que llegar una pandemia de la COVID-19 para darnos cuenta que la bronquiolitis desaparece, pero no por el anticuerpo monoclonal, sino por las medidas asociadas, por ese efecto Hartove. Cuando yo daba de alta a un prematuro, ponía esas mismas medidas que ahora estoy siguiendo para no contagiarnos de la COVID-19 y, por tanto, han desaparecido la gripe, ha desaparecido la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias. Qué diferente a cuando hace años se dijo que poner el chupete a partir del mes de vida, una vez instalada la lactancia materna, en el momento de dormir, podía prevenir y asociar una disminución del síndrome de muerte súbita del lactante, que ya había disminuido mucho con el ponle a dormir boca arriba. Bueno, no había forma de que se utilizara. Incluso escribimos alguna editorial en Evidencias en Pediatría para decir, bueno, ¿cuándo adoptaremos esa medida que tiene medidas de odds ratio tan importantes? Bueno, claro, el problema era muy evidente. El problema es que el chupete no se llamaba chupetezumab. Bien, en este sentido, pasamos al quinto mal uso de la medicina basada en la evidencia. No debemos minusvalorar la experiencia, lo que la medicina tiene de arte y oficio, porque debemos ofrecer la máxima calidad con la mínima cantidad de intervenciones y en el lugar más cercano al paciente. No olvidemos que de la medicina basada en la efectividad y en la eficiencia debemos siempre convivir con la medicina basada en la afectividad. Y eso es importante porque es el entorno de la humanización. Y eso nos permite entrar hacia la medicina apropiada, ese camino que va del siglo XX al XXI. En el siglo XX, a finales, apareció el paradigma de la medicina basada en prueba, que continúa con nosotros. Pero es ahora en el siglo XXI cuando se van sumando otras estrategias. Estos 5 pasos de la MB del siglo XX los hemos revisado claramente y evidentemente intentamos poner más ciencia al arte de medicina. También estos 4 círculos y 2 triángulos los hemos revisado, 4 círculos y 2 triángulos, uno eminentemente clínico y otro eminentemente bioético. Así como esa meta que pretende la MB en busca de una práctica clínica que intenta resolver de la mejor forma posible la ecuación entre lo deseable, lo posible y lo apropiado. Fenomenal. Caminamos esa medicina apropiada del siglo XXI. Porque ¿cuáles son los pilares de la sanidad del futuro? Pues al menos es que tenemos que conseguir o caminar hacia una sanidad más segura, eficiente y sostenible. Y estos 5 pilares son bien reconocidos: humanización, seguridad del paciente, profesionalismo, excelencia y medicina apropiada. Y en este sentido, ¿cuáles son los pilares de la medicina apropiada? Pues al menos hay 2 pilares o paradigmas. Uno es la combinación de la medicina basada en la evidencia,
que ya conocemos, con la evidencia basada en la medicina, que parece un juego de palabras y luego veremos la diferencia, y con la medicina centrada en el paciente. Y por otro lado, reconocer la importancia de la prevención cuaternaria y esas estrategias de mejora asociadas. Permitidme que analice brevemente cada uno de ellos. ¿Qué es esa diferencia entre la medicina basada en la evidencia y la evidencia basada en la medicina? No vamos a hablar de lo que es la medicina basada en la evidencia porque lo venimos haciendo en todo este momento, que está fundamentada en la investigación, que busca el mejor resultado del paciente promedio en condiciones ideales y que tiene como gol estándar, evidentemente, esos estudios que están en la pirámide de la evidencia, como son el ensayo clínico, la revisión sistemática, el metaanálisis, etc. ¿Y qué es la evidencia basada en la medicina? Pues es aquella que aparece en un entorno de práctica clínica habitual y que se nutre de los datos, de esos macrodatos, de esos gran big data que puede proporcionar lógicamente la atención del paciente. Además, esta evidencia basada en la medicina es el camino hacia la medicina centrada en el paciente, porque reivindica el humanismo médico a través de la toma de decisiones compartidas y el empoderamiento de pacientes. La MB podríamos decir que está fundamentada en la investigación, la EBM que está fundamentada en la clínica, pero no están separadas, como no estaba separado evidentemente la escuela, aquellas dos escuelas de verificación y reputación, porque es un continuo. Lo que pasa es que ahora a lo mejor es necesario ir a una vuelta lógicamente, hacia la clínica en el mejor sentido de la palabra. Y mirad, claro que hay limitaciones de la medicina basada en la evidencia. Los experimentos se realizan en condiciones ideales que con frecuencia no reproducen la complejidad de la práctica clínica. Y normalmente se parte de una hipótesis y a menudo se suele partir también de la solución. Por lo tanto, hay una serie de oportunidades que da la evidencia basada en la medicina y sobre todo es ese camino hacia la medicina centrada en el paciente que hemos comentado. Y mirad, otro tema es el de la prevención cuaternaria. Todos conocemos lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero quizás no tengamos muy claro qué es la prevención cuaternaria que se lleva hablando ya desde hace muchos años. Es aquella que intenta evitar el exceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de nuestra medicalizada sociedad. Por lo tanto, tenemos que reconocer que una de las causas de mayores eventos adversos en medicina somos principalmente los propios sanitarios, por ese exceso de diagnóstico, tratamiento y prevención. En este sentido, la prevención cuaternaria va muy unida a ese anglicismo conocido como disease mongering o enfermedades inventadas. Porque hay que potenciar este tipo de prevención y frenar la mercantilización de las enfermedades. Y sobre todo hay que poner en marcha estrategias para evitar la sobreutilización sanitaria. Estas estrategias son bien conocidas tanto en su término en español como en su término en inglés y algunas son menos es más, las recomendaciones de no hacer o elegir con cabeza sabiamente. Bien, este es el cóctel. Este es el camino a la medicina apropiada. Este es el camino en el que nos dirigimos actualmente en el siglo XXI, donde en la cúspide, sin duda, está la medicina basada en la evidencia. Claro que tiene y una grandísima importancia, pero tenemos que combinarla con la evidencia basada en la medicina, con la medicina centrada en el paciente, con la prevención cuaternaria y con esas estrategias de mejora. Este es el cóctel y este es el camino en el siglo XXI hacia la medicina apropiada. Y termino a modo de colofón en 3 minutos con algunas reflexiones. La primera procede de este artículo publicado en British Medical Journal hace más de 2 décadas, donde decía, ¿hay alternativas a la medicina basada en la evidencia? Sí, ponía al menos estas 7 alternativas. La medicina basada en la eminencia, en la vehemencia, en la elocuencia, en la providencia, en la deficiencia, en la jurisprudencia y en la arrogancia. Y seguro que todos, cuando vemos el marcador, el dispositivo de medición y la unidad de medida, encontramos a personas a nuestro alrededor, compañeros e incluso maestros, que algunos han practicado alguna de estas medicinas que no eran la evidencia. Y os pongo un ejemplo llevado a la actualidad, a lo que son las redes sociales y las fake news. Pongámonos en la medicina basada en la elocuencia. Dice el marcador, la facilidad de palabra. El dispositivo de medición, el tonómetro. Hoy en día podrían llamarse followers. Y la unidad de medida, el porcentaje de adhesión del público, que hoy en día podríamos llamar likes. Parece mentira que hoy tengamos que luchar desde, evidentemente, lo más profundo de la ciencia con toda esta situación, evidentemente, de las redes sociales, de las fake news y de los que llaman, lógicamente, en fin, las personas que de alguna forma difunden toda esta información, evidentemente, por Internet. Bien. Igual que se publicó este artículo en British Medical Journal, en el 2003 publicaron este otro
que es la fórmula de la felicidad en nuestra vida, algo que todos queremos alcanzar. Decía algo así como que la felicidad es directamente proporcional a lo personal, en tu visión de la vida, flexibilidad y adaptabilidad, 5 veces proporcional a la existencia en cuanto a salud, amistades y estabilidad financiera, y 3 veces proporcional a la alta autoestima, ambiciones y expectativas. Y mira, yo os digo que practicar la medicina basada en la evidencia mejora todos los parámetros anteriores, por lo tanto, la felicidad menos uno. Si yo os dijera cuál es, os lo voy a adelantar, el que no mejora el practicar la medicina basada en la evidencia es la amistad, porque evidentemente a veces se dicen cosas que a alguien no le gusta. En este sentido, quiero recordaros esta maravillosa fachada plateresca de la Universidad de Salamanca, donde yo adquirí en la Facultad de Medicina, donde evidentemente mi carrera de medicina. De Salamanca tengo lo mejor de mi vida y fijaros, al lado de esta fachada de la universidad está el rectorado y en el rectorado hay este Víctor. ¿Sabéis qué es aquello que cuando uno se doctoraba escribía en las paredes? Esto que nació en algunas universidades españolas se extendió también a algunas universidades latinoamericanas. Bien, por debajo de ese Víctor en el rectorado de la Universidad de Salamanca hay una frase que adoptamos como propia para el grupo de pediatría basada en la evidencia. Primero la verdad que la paz. Puedo aseguraros que quien lo dijo no formaba parte de nuestro grupo, pero nos parece evidentemente una frase muy importante para ello. Y ya termino con un pensamiento de Eduardo Galeano, el uruguayo, un pensador, un novelista que hay que conocer y reconocer. Nos dice algo así: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y yo os propongo que quizás ya es tiempo de utopía apropiada y de medicina apropiada. Gracias de corazón, espero que este camino de la medicina basada en la evidencia, la medicina apropiada, haya sido bien entendido, aunque sea un largo y sinuoso camino en el paso del siglo XX al siglo XXI. Un cordial abrazo, amigos y compañeros de Colombia.